Muy buenas tardes, muy bienvenido a nuestro primer webinario 2025 del subcapítulo chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema clima y proyecciones 2025. Quedó atrás la sequía tras 2 años lluviosos. Como contexto podemos decir que tras más de una década marcado por la mega sequía, los últimos 2 años, la región metropolitana y parte importante de la zona central del país se ha caracterizado por abundantes precipitaciones. En efecto, el registro en Santiago del 2024 alcanzó aproximadamente los 393 milímetros, con un superávit del orden del 45%, convirtiéndose en el año más lluvioso en casi 2 décadas. Para encontrar un periodo más lluvioso hay que remontarse al año 2005, con 435 milímetros. Esto, sumado a un 2023 con precipitaciones del orden de 311 milímetros anuales, superando también un año promedio normal, que son 280 milímetros, se ha traducido en una recuperación relevante de embalses y en especial de la agua subterránea en las zonas donde se ha producido esta precipitación, por supuesto. Como comentábamos, tenemos otros sectores, principalmente en el norte, ya, donde no ha pasado, pero se ha traducido en esta recuperación de embalses y de agua subterránea. Y las aguas subterráneas tenemos que recordar que fueron las que nos permitieron afrontar de buena manera el extenso periodo de escasez hídrica en gran parte del país, no excepto de problemas, por cierto, pero con beneficios muy superiores a los costos. Por tanto, la recuperación que hemos observado en embalses y particularmente la agua subterránea nos fortalece la idea de que son reservorios que se pueden ocupar en periodos de escasez mientras tengan periodos de recuperación. En ese contexto, en este webinario revisaremos entonces la situación de los últimos 2 años y las proyecciones para este 2025, en línea con los aspectos abordados en los webinarios anteriores realizados por el profesor Garroa, cuando se analizaron las condiciones de la megasequía y las proyecciones de mediano y largo plazo. Expone René Garroa, ya todos lo conocen, profesor titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, subdirector del Centro de Investigaciones del Clima y la Resiliencia, CR2. El profesor Garroa es investigador responsable de múltiples proyectos en cambio y variabilidad climática, reflejado en sus más de 140 publicaciones en revistas científicas y numerosos artículos de divulgación. Esos 140 ya están atrasados, probablemente ya son más, René. René es un amigo y colaborador habitual de Arsud, que ya se ha hecho una tradición en los últimos años, abrir los webinarios del año justamente con una mirada para tener una idea de sus pronósticos. Como es habitual, les recuerdo que primero se realizará la presentación, para luego dejar un espacio para consultas y comentarios, ya los que se pueden realizar levantando la mano o escribiéndolo a través del chat. Sin más preámbulos, René, la audiencia es tuya. Gracias, muchas gracias Pablo, Pilar, a todos por la coordinación, a José Luis, etcétera. Que estábamos justo hablando de lo importante de mantener la continuidad. Ahora, esto ha sido demasiado continuo, estaba viendo mi registro y claro, ya empiezo a aparecer disco rayado. Trato de agregar cosas nuevas, pero espero que les sea de interés. De hecho, ya ni siquiera pretendo cambiar estábamos hablando con Pilar, que esta es siempre era mi figura inicial, que aunque ustedes no lo crean, es una imagen media retrucada de. Ahí está el embalse El Yeso, la Laguna Negra. Siempre me ha gustado mucho esa zona. Así que, como decía Pablo, vamos a hablar un poquito de la mega sequía, si quedó atrás o no, y qué implicancias tiene eso. Y bueno, yo sé que Pablo siempre me pregunta algo del año que viene. Entonces, aquí viene una lucha, porque por una parte Pablo quiere que yo hable poco menos que en marzo, así el 1 de marzo. Yo le digo, no, 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 más adelante, entre más adelante mejor, porque tenemos más antecedentes. Ahora estamos en mayo, es un buen momento también para ver eso. Bien, entonces vamos con la presentación. Como les decía, claro, empieza a aparecer esto así como un déjà vu, volver al futuro. Estaba viendo nomás algunos títulos de los webinarios que me acuerdo, el 2021, justamente hablamos, introducimos, ustedes ya lo conocían, pero hablamos de la mega sequía y la pregunta era si había llegado el futuro, pensando en que vamos hacia un clima más seco y más cálido y a lo mejor ya estamos en eso. Pero siempre dijimos que la mega sequía marca una tendencia, es parte de una tendencia, pero tiene fluctuaciones dentro de eso. Ustedes lo pueden revisar en los webinarios anteriores. Después yo creo que nos saltamos al 2022
y le titulé Con el estanque vacío y cuesta arriba, porque veníamos saliendo obviamente del 2021, un año extremadamente seco acá en Chile Central, igual que el 2019. Tuvimos 2 años muy, muy secos que vamos a comentar algo al respecto. El año pasado no estaba en Chile, pero igual el Pablo logró hacer que yo hiciera un webinario. Así que creo que era algo así como con el estanque más lleno, claro, porque veníamos del 2023, pero se venía un año neutro, un año de la niña, así que teníamos algunas aprensiones de lo que podía pasar. Así que vamos con el de ahora, ¿verdad? Que es si quedó atrás la mega sequía. Es una pregunta bien, bien relevante. Si se terminó, tal vez no es tan relevante, pero cuáles son las consecuencias y cómo se recupera el sistema, yo creo que es muy importante, porque adelantándome hacia el final de mi presentación, nosotros, yo, otra cosa que debería advertir a la audiencia que algunos me conocen, yo digo lo que sabemos y lo que no sabemos. Entonces, es difícil proyectar lo que viene en el año, lo que viene en una próxima década, etcétera. Pero sí sabemos que la tendencia vamos hacia esta condición más seca, pero probablemente esté interrumpida por años más lluviosos de vez en cuando. Entonces, tenemos que aprender también, siempre en este ánimo de saber lo que pasó. em, ¿Qué sistemas se recuperan, qué sistemas no se recuperan, etcétera? Porque tal vez esto sigue siendo un preámbulo de lo que viene. Entonces, el programa de hoy día, que espero, Pablo, 40 minutos, es un tiempo razonable, ¿verdad? La mega que a esta altura no se le olvida, además que la mega se ocupa para todo, ¿no? Mega incendio, mega partido, mega recital. Bueno, estamos hablando de la mega sequía, así que acordémonos de lo que era la mega sequía. Después la pregunta que plantea Pablo, si se terminó, se interrumpió, se fracturó, le podemos colocar distintos nombres. Yo creo que más allá del nombre y esa definición, lo importante es aprender de qué sistemas se han recuperado y cuáles no. ¿Qué pasó? Bueno, yo en mi corazón, yo soy climatólogo y me encanta ver y predecir el tiempo que ya pasó. Pero eso también es importante, saber cómo llovió. Finalmente la conclusión es que todo lo que pasó estos años se decidió en menos de 10 días. ¿M? Y ahí viene la complejidad justamente de los pronósticos. Y finalmente, ¿qué pasará el 2025? Acá le puse no sabemos, así como colocándome el parche ante la herida, pero algo podremos decir. De nuevo, siempre yo hago el ejemplo, estábamos hablando que estaba lloviendo de Santiago al sur, así que me acordé del Monticello. De alguna manera esto algo tiene que ver con un dado medio cargado. Y usualmente algunos patrones de gran escala cargan el dado y vamos a ver hacia dónde está cargado o si no está cargado este año y qué consecuencias tiene eso. Bien, entonces acordémonos un poco de la mega sequía. Esta es la típica figura que he mostrado muchas veces y que son este electrocardiograma, es de Santiago, pero representativo de la zona central. Los puntitos, voy a colocar acá el puntero láser para que se vea mejor, ¿verdad? Teníamos Chile central, es un clima mediterráneo, lluvias concentradas en invierno, un verano seco largo y mucha variabilidad interanual, ¿verdad? Pasábamos de años de menos de 100 milímetros, como el año 24, al año siguiente, 2 años después, con 800 milímetros, ¿verdad? Y durante muchos años mis colegas, Patricio Seitún, Humberto Fuenzalía, Rutland, etcétera, trataban de entender esta variabilidad y mucho tenía que ver con el niño y la niña. Pero vino este periodo que partió más o menos del 2010, dependiendo de donde ustedes estén parados, ¿verdad? En que fíjense que se perdió, se hizo fome el electrocardiograma. No se hizo plano, pero casi plano, todos los años bajitos por acá abajo. Y si uno quiere hacer cosas más estadísticas, calcula estas medias móviles y se da cuenta que, claro, han habido fluctuaciones incluso más largas que un año, y esta ha sido una bajada muy potente. Esto está actualizado hasta el 2020. Nuevamente insisto, esto es Santiago, pero perdónenme por los centralistas, pero la verdad que abarca, y los colegas ahí de La Serena lo saben bien, especialmente cuando uno hace el cálculo en términos porcentuales, la zona que tiene el epicentro se corre hacia el norte, porque ahí los cambios porcentuales han sido muy dramáticos. O sea, si no llueve o llueve poquito, cae el 80 o el 90%. Cuando ya nos vamos hacia el sur, los cambios porcentuales no son tan grandes, entonces dependiendo de donde uno vea, el epicentro puede estar acá en la zona centro-norte o centro-sur. Pero a grosso modo la mega sequía ha afectado desde la región de Coquimbo al menos hasta la región del Biobío. ¿M? Más al sur las cosas son un poco distintas, no obstante también hay una tendencia a el declive, especialmente en los meses de verano. Una manera yo después de darle, imagínense las vueltas que le hemos dado, hago este truco de colocar, oscurecer la parte bajo 300 milímetros, que era el antiguo promedio histórico, pero es más o menos el promedio cuando uno considera todos los años. Y ustedes pueden ver el ejercicio de tomar cualquier década, desde el año 1900 hasta ahora,
Mm. Y seguro que hay años secos, de nuevo, insisto, todos los años, el 68 algunos se acordarán, el 98 casi todos se acordarán cuán seco fue. Entonces, que tengamos años secos no es ninguna novedad. Lo que es novedad, el 2020 y finalmente la mega sequía, es una década sin gigantes ni medianos. A lo que me refiero con gigante, años como el 97 o el 87, muy, muy lluviosos, ¿verdad? Sobre 600 milímetros, pero ni siquiera tuvimos un año normal en ese periodo, ¿ya? Así que una mega sequía, porque después cuando digamos terminó o no terminó, deberíamos decir es una década muy especial, una década en que no tan especial porque hayan habido años secos, especial porque no hubieron años húmedos. Siempre mi hijo y mi hija me molestan, me dicen, y a ti te pagan para decir eso? Es una manera distinta de decirla, pero créanme que tiene un valor pensar la mega sequía no como el promedio seco, sino que como la ausencia de años húmedos. ¿M? Y bueno, solamente esto ya han pasado algunos años, así que ustedes saben que ha tenido efectos directos en la cantidad de agua en los ríos, eso ha tenido también efectos directos en la vegetación, que ha estado más seca, especialmente en la zona centro-norte. Ahí, de nuevo, los colegas del SEAS y La Serena saben muy bien lo que ha pasado entre Santiago y La Serena especialmente. Alguna incidencia en los incendios forestales, aunque no nos vamos a meter en eso, pero los incendios forestales dependen de muchas otras cosas, pero obviamente un clima más seco es un clima más propenso y todas las afectaciones sociales, la distribución que se ha tenido que hacer con camiones de aljibe, etcétera. Así que aprendimos y documentamos bien la mega sequía en una serie de estudios. Un aspecto tal vez no tan negativo, todo esto uno diría, bueno, en general es más o menos negativo, ¿verdad? Esto depende de cómo ustedes lo vean, pero de nuevo, hablando el otro día pasando por San Fernando y comentando con familiares antiguos que viven ahí en la zona del Tinguiririca, más bien del río Antivero, ellos le tenían mucho miedo al invierno. El invierno se llevaba a todo. Bajaba ni siquiera el Tinguiririca, el río Antivero, se llevaba a todo. Los viejos, las viejas, los vacas, los caballos, etcétera. Estos son máximos de precipitación anual en que el tamaño del símbolo es proporcional al caudal máximo de ese año. ¿M? En ríos que van, no tienen que ver el detalle, pero acá básicamente barrimos desde la Concagua hasta el Biobío. Entonces, antes habían caudales muy altos y por supuesto se fueron quedando atrás y tuvimos un periodo, llamémoslo un periodo de paz, en el sentido que no tuvimos grandes crecidas pluviales. Y eso de nuevo tiene consecuencias, pero en particular la gente que vivía al lado del Antivero estos años no ha tenido esas crecidas que se llevaban todo en esa zona, por decir alguna zona del país, ¿verdad? Y esto es una figura ya un poquito más técnica, pero de nuevo seguimos con esto de la hipersequía. Acá hay 100 años de historia, de nuevo está Santiago y ustedes ven toda esta alta variabilidad de la precipitación. Hay un índice de precipitación que involucra muchas estaciones y la verdad que andan muy de la mano. O sea, si en Santiago llueve poco, no es porque sea Santiago. A ver, si en Rancagua llueve poco, también llueve poco en San Fernando, llueve poco en la costa, en el interior, etcétera. Es muy coherente nuestro régimen, más o menos entre el 31 y 37 grados de latitud. Los ríos también son coherentes y este es el manto nival. Y de nuevo, lo que decía yo, en la alta variabilidad previa al 2010 y el periodo medio aburrido, si ustedes lo quieren ver así, con muy baja acumulación nival, ríos bajos, etcétera, y baja precipitación. Hoy día no voy a hablar, y creo que lo he mencionado antes, pero nuestra investigación, siempre tratando de investigar algo, los últimos años se ha centrado más en estos que marqué con unas líneas rojas que tal vez ustedes la ven acá, que son lo que le llamamos los años de las hipersequías, ¿verdad? Que son a nosotros, por supuesto, el año 2019 fue muy importante y muy conmocionador en muchos aspectos, pero en particular tuvimos menos de 100 milímetros acá en Santiago. Oye, extraordinario. En realidad uno ve el registro, eso había ocurrido el 98, el 68 y el 24. Y eso también se refleja en las otras series, pero de alguna manera interesante es que después tuvimos una el 2021. Fue un poquito más lluvioso porque tuvimos una tormenta en enero, estos son precipitaciones anuales, pero fue un año muy, muy seco. ¿M? Así que dentro de la mega sequía también tuvimos lo que le llamamos hipersequía y de nuevo esas figuras eran series de tiempo, pero acá está la huella dactilar de las hipersequías en los últimos 100 años, las que le estaba comentando. Entre más negro, más seco es, pero igual estamos viendo valores bajo deviaciones estándar, del orden de dos deviaciones estándar por debajo del promedio, así que fueron años muy secos. Por supuesto, la red de datos era menor el 24 que ahora, pero de todas maneras fueron sequías muy intensas, 70-80% de déficit de precipitación en una zona
de nuevo, del orden de 500 a 700 kilómetros en el sentido norte-sur. Y bueno, una imagen vale más que 100 palabras o que 100 gráficos. Una de las cosas que se hizo, entre comillas, no popular, pero que ocupábamos mucho para mostrar la hipersequía, era la desaparición de la laguna de Culeo. Han habido webinarios de Al-Sud respecto a esto. Por supuesto que siempre las cosas son multifactoriales. Algunos estudios en el cual yo estaba involucrado le colocaban un rol más preponderante a la disminución de precipitación, otros estudios hablaban más del uso, pero el punto es que desapareció, ¿verdad? Acá tenemos, este es justamente cuando estaba la laguna Culeo, y esto era sencillamente una zona sin nada de agua el 23 de mayo del 2019. Y eso que ese año estaba recién partiendo esta hipersequía del 2019. De hecho, el lago esencialmente desapareció el 2017 o el 2018, o la laguna más bien dicho. Así que eso es lo que teníamos hasta ese año. Pero bueno, acá viene la sorpresa. Acá mantuve las dos figuras anteriores, pero ya el 2023, ustedes se acordarán los dos eventos de precipitación que tuvimos en Santiago, de tal manera que en mayo, creo que yo ocupé esta figura del año pasado. En mayo, disculpen que voy a tomar un poquito de agua para que no se me seque la garganta. En mayo del año pasado ya ha habido una recuperación y esta es la figura, no tengo la hoy día, pues está nublado, pero esta es del 3 de mayo. ¿M? Así que la laguna Culeo, quienes hayan pasado por ahí, la verán todavía bastante llena. No sabíamos si esa recuperación, por ejemplo, es una pregunta interesante, con la lluvia del 2023, tuvimos junio, después tuvimos agosto. ¿Qué le iba a pasar? ¿Iba a aflorar y después iba a desaparecer? Bueno, la verdad que el 2024 también tuvimos lluvia y ustedes ven que la laguna, ya vamos a ver con una figura, se mantiene bastante estable hasta el día de hoy. Y por lo tanto surge la pregunta de si terminó la mega sequía, ¿verdad? Entonces, volviendo a esta conceptualización que tenía previamente, vuelvo a repetir este ejercicio de tomar la serie de tiempo, la recorté acá en 300 milímetros. La mega sequía fue esta década terrible, sin gigantes ni medianos. eh, y ahora estamos en una nueva década. Ahora, las décadas, claro, humanamente uno siempre las considera en años 0 a 0, 2020, 2030. También la podríamos cambiar, pero sigamos esta convención media humana. ¿M? Estamos a la mitad de la tercera década del siglo XXI. Y lo interesante es que, tal como lo mencionaba Pablo, y ustedes lo saben bien también, hay unos años acá, el 2021 súper bajo, el 2020 también, pero hay 2 años que vuelven a aparecer. Yo no los calificaría como gigantes. A la gente le parecieron gigantes porque después de tantos años de mega sequía, tener algo de precipitación era mucho. Bueno, en ciertos lugares, y vamos a ver que fueron tormentas muy intensas, pero como acumulado anual no fue tanto, acá al menos en Santiago, pero sobresalen de la línea 300. Están ahí en el borde, a lo mejor un poquito más, y también esto si la hago en otro lugar podría estar más arriba o más abajo. Y por lo tanto, sin saber yo cómo va a continuar esta década, hasta el 2030, acá no le puse, pero ustedes verán que hasta el 2030, este es el año en que estamos, ¿verdad? Ya esta década estaría en el límite, ¿cierto? O sea, ya podríamos decir como que zafamos un poco. Ahora, esa es una pregunta bien semántica de alguna manera, porque, de nuevo, si la década es muy seca y excepto estos 2 años, o sea, en definitiva tenemos que esperar, naturalmente, estos 5 años para saber bien lo que pasó. Pero les quiero hacer notar de que técnicamente, así si uno es en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? Técnicamente, esta es una década un poquito mejor que la del 2010, 2020, porque al menos tenemos 2 años que van a cumplir con esta condición de que los vemos en este gráfico que estoy haciendo acá. De nuevo, es una pregunta semántica, lo más importante es cómo viene, qué va a pasar con el sistema hidrológico en los próximos años. eh, y, y alguien podría decir, perdón, me voy a volver acá, oye, está todo bien, o sea, vamos a volver a un régimen más o menos normal. Acá no tenemos esa bola de cristal, como les decía en otras presentaciones, pero recuerden, lo mejor que puede aportar la ciencia es mirar las proyecciones en base a modelos climáticos. ¿M? Los modelos climáticos tienen imperfecciones, tienen limitaciones, y lo más importante que su respuesta es contingente al escenario de gases con efecto invernadero que tengamos en el futuro. Acá les estoy mostrando, para ser muy enfático, cómo son, acá estamos en la década actual de la mega sequía, y muestra es un gráfico bien complejo, pero fíjense en los puntitos rojos, que es el modelo de todos los modelos que tenemos para el futuro.
bajo este escenario, no el mejor, pero tampoco el peor, y declina. ¿M? Así que, si bien es cierto, aunque esta década fuera un poquito mejor, y puede ser, si hay mucha variabilidad, nunca tenemos que perder de mente, ¿cierto?, de que la tendencia de largo plazo es hacia la baja. Ahora, tampoco sabemos exactamente el camino que vamos a seguir, y esto es para ser un poco optimista, porque claro, uno diría acá esto se ve muy mal, pero es que esto es con el escenario RCP 7.0, que significa que todavía quemamos harto combustible fósil. Si yo lo veo con un escenario muy optimista, que también puede ser medio demasiado optimista tal vez, y lo pusimos en verde justamente por eso, esta es la tendencia que se ve a lo largo del siglo XXI, ya estamos acá, ¿verdad? Y al menos se ve estable. Así que esto también de las proyecciones obviamente dan una idea y es lo mejor que la ciencia nos puede aportar, pero de nuevo, si uno fuera responsable fiscalmente, diría, oye, Cuando esto es pasamos para que es de nuevo para temperar, ya, temperar nuestra visión acá de que, oye, tenemos 2 años buenos, en realidad no son tan buenos y cayó más o menos, cayó los límites para quedar en la categoría mediano, pero de todas maneras recuerden, tengámoslo en mente, ¿cierto?, de que esto va a la baja, más o menos independiente, puede ir más a la baja o menos de la baja dependiendo de este escenario de emisiones, pero va a la baja. ¿M? Como les decía, una cosa que también, y para compartirlo con ustedes, y acá yo estoy compartiendo lo que hacemos, lo que sabemos y lo que no sabemos, una cosa que creo que es importante es justamente, dado que tuvimos 2 años más o menos buenos, bueno, qué pasó? ¿Alguien se benefició? ¿Algo se recuperó? Entonces, esta es una figura muy, muy preliminar que muestra lo que estamos trabajando ahora en lo que le llamamos el recovery. Y acá lo que hicimos fue, fíjense que no es muy larga esta serie, parte el año 85 o 87, algo así, eh, y llega hasta el 2024. ¿M? Y los años están pintaditos, ¿cierto? Con una escala de colores que dry o seco es rojo, a promedio es más o menos amarillo, y años muy lluviosos como el año 97, por ejemplo, o el 2002, están así en un morado más o menos más oscuro. Y ustedes ven efectivamente que tuvimos esta mega sequía, se ve re bien en este cuadrito, todos los años secos, uno ahí medio, esto es en base al índice regional de precipitación, que agarra un poquito también del norte chico, y como por ahí por el 2017 creo, o el 2015, algo más llovió, lo tiran un poco, pero igual fueron años en- de promedio para abajo. En comparación del 2023-24, acá hay 2 años, ¿cierto?, en que ya estamos así como un poquito más del promedio hacia el lado húmedo. ¿M? Y acá, de nuevo, muy, muy preliminarmente, este es un índice de vegetación satelital en la cajita acá del norte de Valparaíso, el sur de Coquimbo. Eh, Positivo quiere decir de que está más verde que el promedio, en ese mes son valores mensuales o incluso cada 15 días, y negativo quiere decir que estaba más seco. Ustedes ven que tuvimos más o menos valores normales o en torno a la normalidad hasta el año 2000, justamente hasta entrada la mega sequía, incluso hubieron años en que llovió un poquito la vegetación, esta vegetación reacciona mucho a un poco de lluvia, ¿ya? Así que estos no fueron años particularmente lluviosos, pero ya después las semillas están ahí esperando, ¿verdad?, que algo de agua caiga, y en cuanto cae, revive el bosque, básicamente más que el bosque en realidad es el pasto y los pastizales que hay en esa zona. Lo que sí no pudieron y lo pasaron muy mal, tanto el bosque como los pastos, tanto el año, este es el 2019 y el 2021, el que yo les comentaba que era hipersequía, y después había una recuperación más o menos lenta, y si uno pasa ahí verá más o menos verde, pero hay un síntoma, claramente una recuperación. Habían colegas del lado de ecología que tenían en la duda y tienen documentado que ciertos árboles, acá hay una mezcla de árboles y pasto, lo pasaron muy mal, murieron alguna vegetación, ¿cierto? Pero en promedio hay una cierta recuperación. Los ecólogos están viendo qué le pasa al bosque, porque es distinto ver los pastos, que como les digo, tienen una recuperación tal vez más rápida a los bosques esclerófilos que hay ahí en la zona de la cuarta región, la quinta región y ahí al sur también. Ya, ese era cajita, esa cajita que estábamos ahí. La segunda serie de arriba para abajo es el nivel de eh, profundidad del nivel de agua ahí en el pozo Rabuco, que está muy cerquita del río Concagua, y por lo tanto esto reconozco que es muy preliminar y habría que mirar muchos otros pozos. Fíjense cuán resiliente fue Rabuco a todo lo que pasó antes.
Incluso en la mega sequía se empieza a ver una leve disminución y de nuevo acá hay varios colegas que han hecho trabajos. No toda la disminución es por la mega sequía, naturalmente también está el uso que mencionaba Pablo, hay que usar el recurso, y también hubo un decline que empieza y que se hace muy marcado en los años de la hipersequía. Pero Rabuco actualmente está, el nivel del agua bajo el suelo está como unos 6 metros, 7 metros bajo el nivel del terreno, que es casi el doble o la mitad, más bien dicho, de lo que llegó a tener por ahí por el año 2021, a fines del 2022 en realidad. Fíjense que además hay una respuesta desfasada. Entonces yo creo que es súper interesante ver cuáles acuíferos se han recuperado. Esto nos dice mucho del tamaño del acuífero, ¿cierto? Acá reconozco que es una pura serie y por lo tanto véanla con esos ojos. No estoy diciendo que todo el sistema de agua subterránea se ha recuperado, pero esta da una muestra de que al menos en este pozo la recuperación fue rápida. La laguna Culeo, que los motivé con esas imágenes previamente, muy estable en toda nuestra historia hasta más o menos el 2010. Esta sí que como que la mega sequía le va pegando lentamente, tiene algunos periodos medios. Esta es la superficie, en la superficie del espejo de agua, desaparece, o sea, se va a cero el 2017, antes de las hipersequías, y tal como ustedes lo vieron en las imágenes que mostré previamente, el 2023 y el 2024 se pega una subida y actualmente está como con unos 12 o 11 kilómetros cuadrados, que es más o menos lo que tenía aproximadamente antes de que habláramos de la mega sequía. Así que acá hay una recuperación bastante completa respecto a este periodo de la mega sequía. Y esta también, acá es complejo verlo porque este es el volumen del lago Laja, en unidades de millones miles de millones de metros cúbicos sobre el nivel, sobre un cierto nivel. No tengo datos muy hacia atrás y tengo grandes fluctuaciones porque acá de nuevo hay una mezcla de naturaleza y manejo, ¿verdad? Pero lo que es claro es que tenía valores relativamente altos de volúmenes hasta que llegó la mega sequía. Nada que ver, este es una laguna, este es un lago con todas las de la ley, ¿verdad? Y de gran tamaño. Y ustedes ven, claro, le cuesta caer y le cuesta recuperarse. Ahora, respecto al periodo pre-sequía o de la mega sequía, estamos más o menos al doble de los volúmenes que se experimentaban durante el periodo de la sequía. Y de nuevo acá, no lamentablemente, pero hay una mezcla de señales tanto antrópicas de uso directo del agua como la señal meteorológica. Entonces, este, de nuevo, trabajo en progreso, Pablo y colega, pero creo que podemos aprender, porque les insisto, y ya estamos empezando a avanzar hacia el final de la charla, independiente que digamos se terminó o no se terminó la mega sequía, el futuro yo me lo imagino así, me lo imagino como periodos extensos de sequías prolongadas, que pueden ser 10 años, pueden ser 7 años, etcétera. No necesariamente hay que llegar a la década, pero sí de sequías prolongadas, porque vamos en esa vertiente hacia abajo, pero siempre está la posibilidad de tener, y en este año, esta vez se dio 2 años húmedos muy cercanos, de hecho consecutivos. Podrían ser menos consecutivos, pero cuando uno dice que vamos a un clima más seco, eso no preclude que hayan también eventos muy lluviosos. Esta es una figura que me mandó un colega de la Universidad Católica, Patricio Catalán y Rodrigo Cienfuegos, en realidad es de la técnica Santa María. No, solamente para mostrarles que esto también se ve en otras cosas naturales. Ustedes han escuchado cómo las playas se han ido corriendo hacia atrás. Es una mezcla de nuevo, hay mucha dinámica de playa, etcétera, pero esto es cerca de Cahuil, ahí en Pichilemu, o cerca de Pichilemu. Solamente les quería decir de que estas son puntitos que ellos toman a lo largo de la costa, así que en el sentido norte vertical son puntos a lo largo de la playa, y estos son los años. Y azul significa que la playa avanzó y rojo es que la playa retrocedió. Así que fíjense cómo desde el más o menos del 2000 y tanto, 2005, empieza a haber este retroceso, se agudiza durante la mega sequía, pero estos años han tenido un avance importante de las playas en esa zona. ¿M? De nuevo, estos son ejemplos. Así que estamos y encantados de colaborar después con ustedes. Si alguien tiene alguna serie de alguna cosa interesante, seguro que sea interesante, pero que sea larga y poder ver el periodo sequía o mega sequía y la recuperación, vamos a aprender de este proceso, más allá del nombre que le coloquemos a las cosas. Por supuesto que esta recuperación también trajo de vuelta a los gigantes que yo les comentaba adelante. Antes les había mostrado que habíamos desaparecido los caudales máximos y el 2023, ya con la pura tormenta de junio del 2023, se superaron. En algunos casos se alcanzaron los máximos históricos. Por ejemplo, acá en Achigüeno, en la Recoba, con esos casi 3.000 metros cúbicos por segundo, fue el mayor de toda la serie, una serie de más de 40 años. ¿Cómo estamos de tiempo?
tenemos unos 10 minutos más, ¿verdad, Sí. Pablo? Dale nomás, no hay problema, Perfecto. estamos súper bien. Entonces, esta es la parte así como más general en que hemos respondido las preguntas. Si se terminó, es retórico en estricto rigor se interrumpió, se terminó. Algunos sistemas se han recuperado a su totalidad, otros se han recuperado parcialmente, y eso tiene que ver probablemente escala con el tamaño del sistema que estemos hablando, de aguas subterráneas, de vegetación más o menos superficial, etcétera. Como yo soy meteorólogo y tenía que contar algunas cosas, algo ya había contado la vez pasada, pero igual les voy a contar nuevamente qué pasó estos años. Esta es la serie de Santiago de precipitación desde la mega sequía, todos los años bajito, bajo los 300 milímetros, ¿verdad? Y como decía Pablo, el 2023 superamos, el 2024 también superamos, y el 2025 ya vamos a decir algo hacia el final de la presentación. Ahora, ustedes deben tener súper claro de que esta recuperación, incluso acá en Santiago, ahora elegí Curicó, pero por ejemplo, el año 2024, que fue un año claramente más lluvioso que el promedio, fue un año, una montaña rusa dentro del año. El junio fue extremadamente lluvioso. Junio ahí en Curicó acumuló casi 300 milímetros en un puro mes, con el paso de varios sistemas frontales. Pero julio fue de los años, de los meses más secos en la zona central de Chile. Así que también a medida que aprendemos más, nos damos cuenta de que una cosa es lo que pase a nivel promedio y para algunas actividades eso es todo, ¿verdad? O sea, para la acumulación del agua del embalse, no me importa si llueve en junio o en julio, me importa que llueva en el invierno. Pero para otras actividades esa variabilidad que le llamamos intraestacional es muy importante y se ha puesto de manifiesto de manera muy fuerte en los últimos años, y el 2024 fue un ejemplo extremo en que pasamos, como les digo, de un mes extremadamente lluvioso a uno extremadamente seco, y después agosto algo tuvo, pero nada comparado con junio ni con julio. ¿M? Lo otro que le quiero hacer notar en este afán de contarles de cómo han sido las cosas, esta es una figura media técnica, lamento que no pude colocar otra un poco más evidente, pero esto es para el año, esto es exclusivamente para el año 2023, ¿m? La hicimos para el año 2023. Y cuando uno calcula cómo estuvo la anomalía de precipitación el año 2023, bueno, acá encuentra este manchón azul, que quiere decir que llovió más, y ya sabemos que llovió básicamente por junio del 2023. Lamentablemente para nuestros colegas del centro norte, el límite está justo ahí en la zona metropolitana. O sea, si me muevo a Lampa, llovió menos que lo normal. Si me muevo a Pirque, llovió más que lo normal. Se extiende un poquito por la cordillera, pero ya cuando llego a Ovalle, el 2023 fue extremadamente seco en esa zona. Ahora, eso es considerando el año completo. Ahora, hicimos un ejercicio de qué pasa si no hubiéramos medido en 10 días, que fueron los días de las tormentas. Si no hubiéramos medido en esos 10 días, el mapa, claro, en el norte se ve igual, pero fíjense que se ve completamente rojo. ¿M? Eso quiere decir, de manera más sofisticada, que toda la anomalía positiva, el superávit que tuvimos el 2023, se jugó en 10 días. Y de nuevo, eso es una montaña rusa. Ya habíamos pasado de la montaña rusa año a año, después les mostré la montaña rusa mes a mes. Este es como la montaña rusa del día a día. 10 días cambian todo. ¿M? Y bueno, también podemos conversar después de que afortunadamente esa montaña rusa al menos la podemos prever en la escala corta de tiempo, porque tenemos pronósticos meteorológicos cada vez más precisos. Bien, esta, perdón, me la voy a saltar en honor al tiempo. Esta es una figura. Junio del 2023 y junio del 2024 fueron muy similares en cuanto a la precipitación que cayó, pero también fueron muy distintos en la forma en que llovió. El 2023, que es este año que está aquí, ¿cierto? Esta es una serie que muestra los días del mes de junio, en realidad de la mitad, segunda mitad, del 16 al 30, pero más o menos lo mismo que está arriba. El eje vertical es la latitud donde están las estaciones y los puntitos es la precipitación. Entonces, por ejemplo, muestra de que el junio concentró toda su precipitación más o menos entre el día 22 y el 26, en una franja muy concentrada ahí entre los 34 y 36 grados de latitud, ¿cierto? No mucho en el sur, nada en el norte y muy concentrado ahí. Y se mantuvo estático con esa gran tormenta que tuvimos en junio del 2023 y que produjo, ya vamos a ver, los estragos que ocurrieron. Fíjense lo distinto que es la distribución espacio-temporal el 2024, y uno ve acá
las cuatro tormentas, esto le llamamos SAR, ya lo voy a explicar por qué, pero este es un río atmosférico zonal, este uno inclinado, que es como lo típico. Fíjense que aquí, por ejemplo, déjenme tomar esta tormenta. Esta tormenta partió lloviendo el día 16 de junio, acá en 45 grados, o sea, en Coyhaique o más al sur de Chiloé, ¿verdad? Y se fue trasladando a medida que pasaba el tiempo, el eje de precipitación va aumentando y llegó hasta los 30, 33 grados de latitud. Esta no llegó tan al norte como La Serena, pero la primera sí llegó al norte. ¿M? Esta por lo menos, y esta también llegó al norte. Así que son tormentas distintas, una muy concentrada en una pura banda de latitud y la otra que abarca buena parte de Chile. Esta es cuando llueve, no sé si de Arica a Punta Arenas, pero por lo menos desde Chiloé hasta La Serena, me atrevería a decir en este caso. Y bueno, eso es lo que hemos también aprendido en los años. La tormenta esta de junio fue este gran masa nubosa de alta humedad que incidió acá en la zona central de Chile. Le llamamos SAR, por razones que van a entender en un minuto más. Esta es una imagen del 23 de junio. En cambio, yo acá elegí una de las tormentas que les había contado previamente, la del 11 de junio del 2024. Esta es la típica que uno conocía antes, con un centro de baja presión, una banda frontal, y eso a medida que se desplazaba en sentido oeste-oeste también producía este desplazamiento de precipitación en el sentido norte-sur. A este le llamamos río inclinado y en inglés sería Tilted Atmospheric River en comparación de este otro que es un Zonal Atmospheric River. Las nubes dan una idea del vapor de agua, pero en realidad uno quiere saber cuánto vapor está llegando a la cordillera. Ocupamos ahora datos e información satelital que nos dice, más allá de si hay nube o no, cuánta humedad está llegando a Chile Central. Y acá ustedes ven este manchón rojo, significa mucha humedad, mucha precipitación llegando acá a Chile Central de manera casi zonal, ¿verdad? Y eso maximiza el flujo de vapor contra la cordillera y produce mucha precipitación en la precordillera especialmente. En cambio, este que es el río inclinado, ustedes ven acá justamente la inclinación de los vectores de viento y de la humedad, y eso de hecho es más proclive a precipitación en el Valle Central y en la cordillera, en la cordillera de la costa, en contraste de este que dejó gran parte de la precipitación en, en la precordillera. Otra diferencia, y disculpen acá la cosa técnica, pero justo lo hice durante el día esta presentación, o esta figura al menos, pero el único importante, ustedes me dirán, bueno, que sea más inclinado o no, la verdad que es importante por la incidencia del flujo contra la cordillera y cómo llueve. La otra cosa que diferencia importante del SAR, esto es un diagrama termodinámico en base a unos perfiles, pero lo único que quiero que rescaten de acá, de que en junio del 2024, en particular ese día que hubo una tormenta, la isoterma 0 grados estaba como unos 2.300 metros, o sea, más o menos normal. ¿M? Y el 23 de junio, un año antes del 2023, la isoterma estaba como a 3.100. Es un kilómetro aproximadamente 700, 800 metros de diferencia, ¿verdad? Y eso tiene una incidencia muy importante en la respuesta hidrológica, al menos superficial. ¿Cómo incide después eso en la parte subterránea? Alguna vez haremos ese estudio, ¿verdad? Pero solamente para mostrarle, este nuevamente es el río Achigüeno en Recoba. Aquí abajo está la serie de tiempo del caudal, en junio del 2023, en que llegaron a los 3.000 metros cúbicos por segundo. Llovió mucho, llovió en la precordillera del Maule del orden de 700 milímetros. Esta es la situación de junio del 2024. Acá ustedes ven un par de tormentas. Es verdad que llovió menos en la precordillera del Maule, aproximadamente tres cuartas partes de lo que había llovido en 2023, pero eso de todas maneras no alcanza a explicar la casi nula respuesta hidrológica superficial. Y eso es por lo que había comentado. Así que esos 800 metros de diferencia de la isoterma entre una condición y la otra es la clave para entender cuánto va a bajar del río en la precordillera, junto con la precipitación, por supuesto. Así que con eso cubrimos un poquito la pregunta esta, ¿qué pasó? Y de nuevo, yo sencillamente estoy abriendo aquí preguntas y cosas, temas, porque pasamos de que fueron años lluviosos, después pasamos a que fueron meses lluviosos, rodeados de meses relativamente secos, y después pasamos a que las tormentas son distintas. Y alguien podría decir, bueno, ¿a qué le interesa eso? A alguien que esté mirando las bocatomas y las compuertas de los canales de regadío. Es súper importante saber si lo que estamos enfrentando es un río zonal, cálido, o un río más bien transiente e inclinado, que tiende a ser más frío y tiende a pasar más rápido.
tal vez tenemos 36 horas de precipitación, como es el caso que podemos estar experimentando hoy día, versus las cerca de 72 y si no 96 horas que tuvimos en la tormenta del junio del 2023. Así que estas cosas suenan de repente medio esotéricas, pero finalmente el agua baja por el río y la tenemos que saber cómo viene. Y por último, no quiero usar de vuestro tiempo, eh, sé que me lo va a pedir, o siempre me lo pide Pablo, el extra bonus de cómo viene el año, ¿ya? Entonces, primero que nada, tenemos que ver cómo está el año. Ustedes ya a esta altura son casi expertos en esto de la niña, el niño. Recuerden que siempre se toma en cuenta los promedios de la temperatura o las anomalías de temperatura en el Pacífico tropical. Es ahí donde vive el niño y la niña y tiene repercusiones a través de teleconexiones atmosféricas hacia Chile. Y un índice particularmente importante es el Niño 3.4, ¿cierto? Que está acá a la serie de tiempo desde junio del 2024, o sea, hace un año atrás hasta la actualidad. Pasamos por un periodo que era un niño más o menos débil. Después vino la niña que nos estuvo esperando y claro, decíamos ya va a llegar, después como que se fue. Negativo es la niña, negativo son anomalías frías. Y ustedes ven que realmente la niña no se decidía y recién en diciembre y en enero, cuando ya había por supuesto terminado nuestra temporada de lluvia, la niña se marcó un poco. Para que sea la niña tiene que ser una anomalía de al menos 0,5 grados. Así que la niña fue oficialmente decretada por ahí por diciembre y duró como hasta febrero. ¿A alguien le importa? Sí, a alguien le importa. Este año tuvimos precipitaciones muy intensas, por ejemplo, en el altiplano sudamericano y eso tiene partes acá de Chile, ¿cierto? Del norte de Chile. Así que la niña llegó tarde, pero llegó y más o menos hizo lo que se esperaba. Y si uno lo ve a nivel continental, produjo sequías, por ejemplo, en el interior de Brasil, en parte de Argentina, etcétera. ¿Cómo estamos ahora? Esto está actualizado también hasta el lunes de esta semana. Está casi neutro, está casi neutro, el índice está casi en cero. Y eso es una manifestación, justamente son las diferencias de temperatura del último mes, entre el 6 de abril y el 3 de mayo. Y ustedes ven, rojo significa que está cálido, celeste significa que está frío, pero en realidad lo que domina acá en el Pacífico son anomalías muy pequeñitas, bajo los 0,5. Así que la condición actual yo la describiría como neutral en términos de ENSO. Acá hay un rasgo que hemos transmitido hace tiempo y que nos dimos cuenta de su importancia en el contexto de la mega sequía, que es lo que le llamamos la mancha cálida. Y la mancha cálida está ahí. Ustedes ven que hay anomalías de sobre probablemente 1 grado Celsius en esta zona cercana a Nueva Zelanda. Es un antecedente importante porque hasta los años 80 y 90 todos nuestros esfuerzos de predicción se basaban en lo que ocurría aquí en el Pacífico tropical. Pero por supuesto que hay más Pacífico y hay más océano que el tropical, y este es un sector que somos altamente sensibles y cuando la anomalía es cálida, lamentablemente tiende a haber una condición más seca en Chile central. Si solamente nos basáramos en la niña, si solamente nos basáramos en la niña o el estado del niño y la niña o de ENSO, acá están tomados de las páginas web del IRI y de la NOAA, eh, la trayectoria posible, concentrémonos acá en el mes de junio, julio, agosto. Hay unos que dicen va a estar por arriba, otros que va a estar por abajo. Estábamos al principio de la presentación hablando que ahora tenemos muchos modelos, pero bueno, al menos la ventaja de eso es que uno tiende a creerle al promedio. Y el promedio son estas líneas gruesas que ustedes estén viendo acá y fíjense que están pegaditas al cero a lo largo de todo lo que resta del invierno, la primavera e incluso parte del verano austral. Dicho de otra manera, la probabilidad, lo más probable que ocurra en nuestro invierno y primavera está dominado, estas son las barras de probabilidad de un año neutro, la niña en azul, el niño en rojo, consistente con la figura anterior. La mayor chance, si uno tuviera que ir ahora al casino nuevamente y hacer una apuesta informada, diría este año va a ser neutro. ¿Qué significa eso para nuestras precipitaciones? Y con eso terminamos un par de slides más y ya terminamos. Este es la historia. Esta es la historia que muestra en el eje horizontal el índice del Niño 3.4, el que estaba hablando en la última slide. Este es el índice de precipitación en Chile, no son milímetros, 100 significa, entre comillas, normalidad o promedio. Y cada puntito es un año. Estoy seguro que este es el año 97, el que está por acá arriba, un niño muy intenso, anomalías del orden de 1,5 y una precipitación cerca del doble del promedio, ¿ya? 200% de superávit. Así que el niño tiende a ser lluvioso, la niña tiende a ser seca, aunque la niña es un poco más dispersa. Hay algunas niñas que más bien tienen valores de precipitación más alta.
El niño, bueno, yo siempre bromeo de que cuando uno construía esta figura hasta el año 97 o el año 2000 se veía un poco mejor. Ahora tiene más dispersión y el 2015 quedamos súper asombrados con esta condición que fue un niño tan intenso como el 97 y el 82 y estuvimos por debajo de lo normal. Así que tenemos más años, hay algo más en el sistema, eso podría ser efecto de la mancha cálida. De hecho, como ustedes ven acá, todos los años de la mega sequía, excepto el 2010 y el 2015, que son outliers, fueron más bien años neutros, entre 0,5 y -0,5, y fueron todos años del 100% para abajo. ¿Cuál es el pronóstico para este año? Si yo lo dibujo acá, más o menos fluctúa entre 0,5, más o menos 0,3 aproximadamente. Así que eh, sin mayor riesgo de equivocarnos, probablemente el niño termine en esta franja. ¿M? Así que va a ser efectivamente neutro. Y acá, si uno hiciera abstracción de los puntos rojos, diría, mira, no es que vaya a ser un año promedio. Es igualmente probable que tengamos un año lluvioso a que tengamos un año normal, cercano al 100% o un año seco. Ahora, eso era cuando uno veía la historia de los últimos 100 años. Lamentablemente, en los últimos años, la tendencia es que cuando tengo un año seco, ya no he tenido ningún año normal o promedio en cuanto al niño, neutro en cuanto al niño, y normal o lluvioso. Han estado todos por acá abajo. Y eso lo atribuimos al efecto de la mancha cálida que, como ustedes vieron, está actuando actualmente. Así que, lamentablemente, el dado está cargado hacia una condición normal a seca en el invierno del 2025. Y eso se ve en otras manifestaciones, en otros índices que les podría mostrar. Y bueno, este es mi seguro de vida. Recuerden que 10 días pueden cambiarlo todo. Si bien es cierto, el niño y la mancha cálida dan un marco general, y de nuevo, en términos estadísticos, yo podría sesgar si yo fuera un operador eléctrico, por decir algo. Yo podría decir, mira, en mi proyección, lo más probable es que una hidrología muy lluviosa sea poco probable este año. Y en base a eso, no sabemos lo que va a ocurrir, pero sí sabemos que el dado está cargado y eso para algunos de ustedes podría ser una información útil. Y frente a todo eso, de todas maneras, siempre está la posibilidad de este, llamémoslo, ruido atmosférico, y algunas veces 10 días es todo lo que usted, incluso 5 días es todo lo que se necesita para tener una super tormenta como la que ocurrió el 2023 y algunas de las que ocurrieron el 2024. Así que siempre hay que estar preparado, y ustedes lo saben mejor que yo, especialmente los que están en la parte operativa. Uno tiene un escenario, pero tiene que ser flexible y de nuevo yo no voy a sobrevender lo que sabemos y lo que no sabemos. Esto tiene un carácter probabilístico y lo bueno es que ya tenemos esa información y ahora a seguir el tiempo con todos los pronósticos del Windy y todas las páginas que hay para ver si se nos acerca un sistema grande. Estos que tuvimos hoy día y mañana es mediano o pequeño, pero las cosas pueden venir. No sé si escucharon las noticias de Punta Arenas, 100 milímetros en 12 horas. Ahí están nuestros colegas. No sé si hay alguien de Punta Arenas, pero hay cosas que son, cada vez apreciamos más la importancia de estos eventos extremos en escalas cortas de tiempo. Pablo, nuevamente abusé un poco del tiempo de ustedes, pero ahora sí que dejo de hablar, me refresco con mi tacita y si hay alguna pregunta, encantado de tratar de responderla. No, muchas gracias a ti y excelente presentación como siempre, muy didáctica. Tengo un par de preguntas en el chat primero que voy a leer y después vamos con las preguntas de que hagan verbalmente. Bueno, hay una que yo creo que ya se respondió a través de tu presentación, que fue bien al comienzo, que dice, hola, quisiera aprovechar de preguntar si en los próximos 10 años tendríamos el mismo comportamiento de precipitaciones como el año 2023. Eh, Responder los últimos 10 años Difícil, ha sido muy difícil. difícil. Así es. Pero ya ven, incluso en esta tendencia a la baja, podemos tener años normales y podríamos tener un año súper lluvioso, así que no lo puedo responder. Yo voy a decir lo que puedo y no puedo. Sí, ya, esta pregunta se hizo antes que en el tiempo que tú. Después hay otra pregunta respecto a las gráficas. Las encuentran muy llamativas. ¿Con qué la haces? ¿Con R? ¿Con, eh, La eh, hago con mi hijo.
Tengo un ejército, dijo, no, 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 yo creo que, no, la hago con muchas cosas, o sea, algunas figuras son directamente, salen del MATLAB, yo todavía ocupo esa cosa de MATLAB, hay otras que son de Excel, eh, pero lo más importante es el sentido de composición, así que no hay nada mágico y este es un PowerPoint tan simple como cualquiera, pero bueno, esos son los oficios de ser profe, uno trata de que los alumnos a las 2 de la tarde no se queden dormidos, así que hacemos ese esfuerzo con gráficas atractivas. Muchas gracias de todas maneras. Y por supuesto, coloca a la disposición, Pablo, todo el material que te envíe. Las presentaciones quedan en la página del Sud, así que cualquiera es gratuita, cualquiera Excelente. puede entrar, bajarla, lo mismo que la grabación de la charla, así que es todo público. Otra pregunta dice, ¿qué tan al norte pueden extenderse los SAR? ¿Está controlado por la posición de la alta del Pacífico u otra consideración de la dinámica atmosférica? Ya, sospecho que eso lo hace alguien una pregunta que alguien que vive en el norte. Mira, no hemos visto un Charles SAR. González la hace. Bien, bien, bien. Estos SAR que le tenemos harto miedo, yo alguna vez también de una charla que se llama El bueno y el río atmosférico, los buenos, los malos y los feos. Los feos son los SAR, en el sentido que son jugosos, cálidos, por no decir otra palabra, y depositan y pueden estar pegados ahí en una zona, es lo que vimos el 2023 ahí en el Maule Ñuble. No hemos visto un SAR llegar más al norte de Valparaíso, de la región de Valparaíso. Llegan, y por supuesto nuestros colegas de La Serena, y de repente uno encuentra incluso cosas más al norte, eh, para que se produzca un SAR en una condición bien especial, y justamente yo creo que, de hecho, el que preguntó, por supuesto, sabe bastante. Para una condición importante para que haya un SAR es que el anticiclón esté más o menos esté fuerte. Uno aprendió, llueve cuando el anticiclón está debilitado. Bueno, cuando el anticiclón está fuerte y por otra parte en las latitudes medias hay bajas presiones, eso es justamente lo que canaliza, pero por otra parte inhibe la subida del SAR hacia latitudes más al norte de los 31, 30, 33 grados. Como te digo, no hemos visto más al norte de allá. Pero sí les llegan los TAR, que pueden ser igualmente importantes. Así que no pierdan la esperanza. Otra pregunta. ¿No tenemos registros de una mega sequía anterior? De hecho, en los GKM no tienen la capacidad de predecir las megasequías. Entonces podríamos hablar de un cambio en el clima producto de la aparición de la mancha cálida. Ya, esa es una pregunta muy, muy interesante. Recuerden que nuestro registro tampoco es tan largo, yo parto por decir eso. Dentro de ese registro no tan largo, nunca vimos lo que yo había relatado, de que tengamos 10 años seguidos, o 11 o 12, con puros años bajitos en cuanto a precipitación. Em, Eso es evidencia circunstancial, si tuviera que ir a un juicio, de decir esto es evidencia circunstancial de que el clima está cambiando. Tenemos mucha otra evidencia que el clima está cambiando y esa evidencia basada en los GCM va en la misma línea de lo que muestran las observaciones. Así que ciertamente que hay algo de eso. Ahora, el otro día discutíamos con un colega, incluso frente a eventos extremos, que uno todo lo tiende a atribuir al cambio climático. De cierta manera es verdad, porque es como decir, este evento ocurrió el año 2023, o sea, el clima ya está cambiando y por lo tanto todo es un nuevo clima. La pregunta es si estos eventos son más recurrentes de lo que ocurrían en el pasado. Y algunas cosas sí, yo diría que la mega sequía va en la línea del cambio climático, de esta proyección seca, que la observamos desde hace varios años y va a continuar. Pero de nuevo, con el mismo énfasis, hay que tener cuidado de no atribuirlo todo al cambio climático. La mega sequía en parte del cambio climático, porque uno le puede preguntar a los modelos que mencionaba el colega y dicen, sí, la década debería haber sido más seca, pero fue mucho más seca de lo que los modelos decían. Así que hubo variabilidad natural, la mancha cálida tiene una componente natural también. Otra pregunta. Respecto a la primavera, ¿se estima eh, seca igualmente? Lamentablemente sí. De hecho, la zona que tenía la mejor correlación entre el índice del Niño 3.4 y todavía se mantiene un poquito eso y la precipitación acá en Chile central es como la zona centro-sur, ya tirándonos más hacia el Ñuble, en primavera. Ahí la relación era bastante clara. Sin embargo, los modelos que les mostraba, estas predicciones de ENSO muestran de que va a ser neutro en junio, julio, agosto, pero también en septiembre, octubre, noviembre, o sea, en primavera. Y eso de nuevo, no quiere decir que vaya a llover promedio. Es más o menos equiprobable que llueva más, que llueva menos. Con el ingrediente de la mancha cálida, yo diría que
no tenemos toda la estadística aún, pero lo está tirando hacia una condición más seca, lamentablemente. Otra pregunta. Los años normales que tuvimos, los años anteriores, Claro, puede que 2023, indique que 24. tuvimos un extremo en vez de volver a la normalidad según la tendencia. Lo puede ver uno con colocarle distintos nombres. Yo diría que más que extremo, porque lo que sí tuvimos eventos que fueron muy, muy concentrados. Lo hemos visto antes, pero insisto, excepto con las estaciones como Bullileo, etcétera, las que están ahí en el Ñuble, cuando tuve los registros a lo largo del Valle Central, tanto del 2023 como 2024, fueron más 10%, más 15%. Yo creo que también hay un factor humano ahí de que después de haber tenido menos 15, menos 20, menos 30, te pasa al más 10 y dices, oh, esto es increíble. Pero acuérdense del 97, del 87, del 82. Hemos tenido eventos extremos. eh, se- lo estamos teniendo menos los eventos extremos de precipitación, ¿m? Lo cual no quiere decir que no hayan, pero los estamos teniendo en menor cantidad. ¿Tienen una idea del comportamiento esperado para el anticiclón del Pacífico Sur y su efecto sobre las lluvias en la zona central para este invierno? Bueno, un poco ya es lo que ya. Así es, así es. Al final de la PowerPoint había unas figuras, pero Sí, me parecieron que ya estábamos medio pasados de tiempo. Pero esta idea de que va a ser más seco justamente se refleja en que vamos a tener un anticiclón más intenso y corrido hacia el sur. O sea, tal vez pareció muy estadístico mi último análisis, muy probabilístico, pero los modelos también nos dicen lo que va a pasar con el anticiclón. Entonces uno empieza a ver esto de distintos ángulos. Y entre paréntesis, la Dirección Meteorológica de Chile mensualmente emite un boletín que lo va corriendo así mensualmente para los próximos 3 meses. Siempre conviene mantener un ojo en eso. dos más y doy la manito. En relación a la información histórica, ¿los SAR están siendo más recurrentes o se espera que sean dominantes en la aerología en los próximos años? Perdóname, me repite, no te escuché bien, Sí, Pablo. en relación a la información histórica, ¿los SAR están siendo más recurrentes o se espera que sean más dominantes en los próximos años? Están siendo menos recurrentes, ¿ya? Ya. Yo sé que les va a sorprender esa pregunta, o perdón, esa respuesta. Cuando uno hace la contabilidad, ahora podrían ser un poco más intensos porque hay más vapor, pero este anticiclón, esta tendencia también cuando uno habla de la sequía en Chile hacia el futuro, de largo plazo, es justamente por esta intensificación del anticiclón y eso le hace la vida más difícil a los SAR. Tienen que luchar contra el anticiclón. Así que algunos todavía pueden pasar y hacer lo que hicieron en el año 2023. Pero claro, si uno los contabiliza, van a la baja. Y es la señal del cambio climático. ¿M? A mí me llama la atención cuando de repente colegas o otras personas dicen, oye, hay una tormenta, esto es lo que esperamos del cambio climático. No, lo que esperamos es menos tormenta. Pero igual esperamos tormenta y eso no necesariamente es bueno, tener menos tormentas en el sentido de que uno puede estar menos preparado, etcétera. Pero los SAR lo hemos visto menos recurrentes en los últimos años, Pablo. Interesante. Voy a dar, hay unas preguntas más, pero voy a dar algunas verbales. José Luis Arumí, tienes una consulta. Oye, me llamó mucho la atención porque con Ricardo Yarzún y Jorge que está aquí, vimos el tema, hay una investigación sobre recarga de agua subterránea y un resultado bien sorprendente que tenía Ricardo, que después lo he ido verificando, es que la recarga de agua subterránea es mucho mayor en los años lluviosos. O sea, ya en Coquimbo el 97, si no me equivoco, fue muy lejos, mucho más recarga. Entonces, después viendo las limitantes de la física de suelo, las limitantes de la evapotranspiración, necesitamos que el año sea lluvioso para tener alta recarga. Entonces, cuando tú muestras esos 10 años con precipitaciones menores o iguales al promedio, tenemos un periodo de baja recarga y después hay 2 años con recarga y se produce este efecto que tú mostraste en el pozo de observación, que no recuerdo el nombre, pero que se ve esta recuperación que la ha observado en Laguna Culeo, la ha observado allá en Curacaví, en el estero Puangue, que hubo una recuperación bastante, que incluso a mí con todas las canas que tengo me sorprendió. O sea, es impresionante cómo se produjo esta recuperación, con 2 años lluviosos. Silenciado. Está No, silenciado. sí, completamente de acuerdo y también un gusto saludar a Jorge.
Núñez Cobos. Dos cosas. Una, yo de nuevo no colocaría las manos al fuego con lo que yo dije, por lo que les contaba. O sea, ese es el Pozo Rabuco, que el otro día, yo nunca he pasado por el Pozo Rabuco, el otro día pasé por el Pozo Rabuco, encontré que está demasiado cerca del río Concagua. Así que finalmente me di cuenta de que es muy, puede ser, de nuevo, esta cuestión es para aprender. Así que la idea es que miremos más pozos. Ahora, en base a ese, pero a mí también alguna vez me acuerdo que yo, pensando ahora justamente en las cosas que ustedes han hecho con Jorge y otros colegas, alguna vez también le seguí la pista al pozo Alfalfares, que tampoco sé dónde está, y también, como decías tú, dentro de la mega sequía hubo un año que además hubo desierto florido y todo eso, dentro de la mega sequía, y se recupera muy, muy rápido. Entonces, yo insisto, nosotros no sabemos todo, pero tenemos que ir aprendiendo. Porque imagínate, o sea, si la cosa se juega en un año y en unas pocas días de recarga rápida, tiene consecuencias muy importantes en estrategias de cómo enfrentar esto. Pues la tendencia a largo plazo va para abajo. Pero claro, imagínate que cada 7 años te caiga una tormenta grande y el pozo, todo lo que perdió en 5 años se recupera en un año, cambia mucho el asunto en cómo manejamos el agua subterránea. Así que disculpa no tener una respuesta, pero creo que es un temazo, José Luis. Sí, es un tema, o sea, más que hacerte una pregunta era plantear el tema, que yo lo creo extremadamente interesante. Lo que hemos visto en algunos lugares, Aconcagua, a otros, es que los pozos en algunos sectores tienden a recuperarse bastante, digamos, ¿verdad? Más de lo que, eh, o sea, el embalse subterráneo no es tan distinto al embalse superficial finalmente, y es una muy buena herramienta de gestión si se ocupa bien, digamos. Tengo, en relación al SAR, lo del norte. ¿El clima desde la Amazonía tendría incidencia? ¿Sería una barrera frente al ciclón polar? Mira, también uno aprende con los años de que está todo conectado. Ahora, hay que ver las conexiones más importantes. Recuerden que nosotros siempre vamos a estar, yo siempre bromeo con mis colegas, tanto argentinos como neozelandeses, que de alguna manera estamos más cerca de Nueva Zelanda que de Argentina y Brasil, porque tenemos una cordillera de 5.000 metros de altura. Entonces, si bien es cierto, hay conexiones y la hemos visto, es un clima muy distinto. ¿M? Ahora, para la zona norte en particular, todo lo que es el altiplano chileno, naturalmente lo que pasa en la Amazonía controla, la gente habla de lo que se llama el monzón sudamericano, ¿cierto? Sí. Y eso controla de manera muy fuerte. Y bueno, yo sé que acá deben haber muchos interesados, yo soy más, me he estado mirando más la zona central, pero todo lo que pasa en el altiplano, si es que alguna vez me vuelven a invitar a este webinar, vamos a hablar de eso, Pablo. De lo que pasa en el norte también. Y hay trabajos súper interesantes que se están haciendo y eso está muy conectado al clima monzonal de Sudamérica. Uno siempre piensa que llueve más en invierno y menos en verano. Eso es una excepción acá en Chile. En todas partes casi del mundo llueve más en verano y por supuesto el clima monzonal se desarrolla ahí. Así que no tengo mucho que aportar en estos momentos de eso, pero diría que no tanto en Chile central, sí en la zona norte y en el altiplano en particular. Es un tema muy interesante, todo lo asociado al invierno altiplánico finalmente. Eh, Pregunta, que me acuerdo que en otro webinario lo conversamos, pero ¿qué condiciones influyen o gatillan la mancha cálida? Sabemos que existe, la vemos que va creciendo. Yo hace poco estuve ahora en un congreso en el extranjero y estuvimos hablando de la mancha cálida y recién la estamos entendiendo. Mira, aparentemente la mancha cálida es una cosa oceánica, ¿ya? Pero que tiene un feedback o tiene un impacto en la atmósfera. Eso ya lo tenemos claro. O sea, si uno calienta el océano ahí, es muy sensible, vía justamente la intensificación del anticiclón del Pacífico, nos pega a nosotros. Ahora, la pregunta es justamente qué hace que aumente la temperatura y puede haber una retroalimentación, lo cual es medio perverso, porque cuando tú tienes el anticiclón más intenso, los vientos como que llegan a esa zona y produce una serie de fenómenos que no tengo tiempo para explicar acá, pero podría haber un feedback, ¿ya? Entonces, por eso es que tiene esta persistencia tan grande. ¿Cómo se sale de ese feedback? No lo sabemos. Y la evidencia es que ha estado continuamente funcionando en el sentido positivo. Ahora, la naturaleza usualmente, en adición a eso, el cambio climático
Si uno se olvida de todas las variaciones que tiene la atmósfera de manera natural, el cambio climático, colocar más gases con efecto invernadero, produce una serie de patrones de circulación que favorecen también a la mancha cálida. Así que, de nuevo, disculpen esta típica respuesta que es casi como un cliché esto de lo multifactorial, pero efectivamente pueden haber resortes internos, pero también hay alguien que le está pegando al resorte externamente, que somos los humanos, ¿verdad? Y ahí viene esta típica cosa de la resonancia, algunos sistemas pueden entrar y la mancha cálida podría ser un ejemplo. Así que siento que me quedan como, afortunadamente, muchos problemas que resolver en los próximos años y no tenemos las respuestas para todo. Otra consulta. ¿Existe correlación de la mancha cálida con los ríos atmosféricos? ¿Existe otro predictor de los ríos atmosféricos y de su intensidad? La mancha cálida, al igual que el ENSO, funciona en escalas largas de tiempo y coloca este marco de que el anticiclón esté más o menos reforzado. Ambas cosas, finalmente la señal de ENSO, perdón, nos pega a nosotros a través de la intensificación o debilitamiento del anticiclón y la mancha, por lo menos mientras sea cálida, refuerza el anticiclón. Así que ambas le hacen la vida difícil a los ríos atmosféricos, pero recuerden, los ríos atmosféricos es de escala sinóptica. Entonces, puede estar el anticiclón mirando para otro lado, estoy caracterizando la cosa, ¿verdad? Siempre se puede colar un río atmosférico intenso y un poquito de intensidad del anticiclón, como lo mencionaba antes, le puede dar bastante power a un río atmosférico. Así que es complejo, pero es la escala sinóptica y eso es lo que podemos ver dentro de los próximos 7 días. Yo después les voy a mandar bueno, están los pronósticos de precipitación, pero mira, volviendo a experiencias de afuera, si me permiten comentarlo un segundo, en California se han tomado tan en serio estos los ríos atmosféricos que tienen una escala de río atmosférico igual que la que uno tiene para sismos o huracanes. Porque es muy difícil, por otra parte, decir cuánto va a llover en Bullileo o en Ancoa o en Linares. Pero sí sabemos, los ríos atmosféricos los conocemos mejor. Entonces uno dice, viene un río categoría 1 que es fundamentalmente beneficioso, a un río categoría 5 que son los que el de junio del 2023 fue categoría 4 a 5. Entonces nosotros estamos con un colega de Mendoza, justamente trabajando en un observatorio de ruido atmosférico, y esto va a complementar, claro, no les va a decir cuántos milímetros, pero uno, al igual que en un huracán o en un sismo, si te dicen un huracán categoría 5, uno se preocupa más que un huracán de categoría 3, más allá de que te digan cuántos milímetros van a llover, porque eso también es difícil. Así que esperamos pronto poder compartir esa información con ustedes, porque esa es información de escala sinóptica y puede ocurrir incluso en un año en que el dado está un poquito más cargado hacia la condición seca. Interesante, ¿eh? Me parece, Sebas. Lo último que acabas de comentar, va a ser súper bueno disponer de esa información. Y ya me imagino cómo van a dictarse la prensa, las noticias y todo cuando cuando hablen de los... Ya están agarrando, ya parece que agarró el tema. Ya agarró el tema, sí. No tengo más consulta en el chat. ¿Alguien más tiene alguna consulta verbal? Estamos cerca ya de las 7:30, que es la hora de término, y eh, si no hay más consultas, sí, ahí veo una manito levantada. Ya se me perdió la manito levantada. Dale nomás, el que la levantó que hable. Jorge, René, hola, ¿cómo Bueno, estás? ¿qué tal, Saludos, Jorge? José Luis, colega. Sí, bueno, yo me quedaba un poco con tus láminas iniciales respecto de que aparecen casi siempre los montos, ¿cierto? Pero después conectaba con lo que tú hablabas de los eventos en particular. Yo recuerdo la oportunidad en que justamente para San Carlos, ahí cerca de Chillán, hice un análisis así muy sencillo, digamos, día por día, ¿cierto? La lluvia en 24 horas de las últimas Ujú. décadas, qué sé yo. Y fíjate que lo que parecía era que en los 10 años casi corridos de sequía que había en San Carlos, lo que se había perdido era el Ajá, evento más extremo, es decir, casi el percentil 98. Ese se perdía así es. y bajaba inmediatamente, digamos, el promedio, por la simetría que tiene todo esto, ¿cierto? Bajaba inmediatamente el promedio casi 40%. Entonces, ¿hasta dónde Claro. estamos justamente mirando eso, el análisis más fino, digamos, de lo que es el evento extremo y vinculado, digamos, justamente hacia dónde van los ríos atmosféricos? Yo no sé si tú hablabas ahí, hemos mencionado el trabajo de
de Viale que se dedicó un poco a mirar Claro, de hacia Máximo. dónde iban los ríos atmosféricos. Yo recuerdo que en un último trabajo de él aparecía más o menos que, digamos, a lo largo de las décadas iban teniendo una dirección, digamos, que iba hacia más hacia el sur. Y resulta que ese era el que finalmente nos traía agua a nosotros acá al norte, al Elqui, por ejemplo. Porque resulta que si uno ve, acá tenemos en Elqui 15% de agua embalsada, en Limarí un poquito más y en Choapa 89%. Es decir, en Ajá. 200 kilómetros la cosa cambió, pero de manera total y Wow. absoluta. Entonces, eso era mi pregunta, digamos, ¿cómo estamos mirando el evento particular? ¿No? Porque estamos dependiendo de una o dos lluvias. No, nosotros también, al igual que tú, lo hemos ido aprendiendo con la experiencia. Uno antes miraba el promedio anual, después miraba el promedio mensual y ahora, como dices tú, hay que mirar la distribución. Pero dentro de la distribución, no quiero ningunear a nadie acá, pero los grandes, o sea, tú puedes tener 10 de 1 milímetro, pero eso no se compara con uno de 80 milímetros, ¿cierto? Bueno, en realidad, de hecho, no se compara. No, sí, no se compara, está bien mi cálculo. Eh, y ahí uno le empieza a dar un encuentro medio increíble, porque pese a esa, por una parte uno podría decir, estamos perdidos, porque todo, déjame ir un paso más allá. Dentro de ese día, todo cayó dentro de 12 horas. Alguna vez mostramos, y también tengo algunos ejemplos de ese tipo que mencionabas tú, de lo que tú caes en un año, no sé, el 60% está concentrado en unos poquitos días, y dentro de esos poquitos días, es que la mayor parte está concentrado en unas pocas horas, así que la cosa se va complicando. Entonces uno podría decir, oye, pero si no podemos predecir esas cosas de tan escala, las podemos ver, predecir a escala sinóptica, más o menos, pero no así a nivel climático. Por otra parte, es increíble, ¿cierto? Lo que veíamos de que todavía la climatología existe, o sea, los años del niño, al menos en la historia reciente, eran lluviosos, los años de la niña eran más secos, la mancha cálida hace su contribución. De alguna manera, claro, esto que parece el aleteo de las mariposas, del efecto caótico del tiempo, ¿verdad? Igual está de alguna manera condicionado por el clima. Así que ahí hay una esperanza y por eso es que seguimos viendo. Yo creo que no es que sea lo uno o lo otro, van de la mano, pero de acuerdo contigo, y eso, insisto, entre más uno se vaya a una zona semiárida como la tuya, Jorge, la cosa se coloca más difícil. En Puerto Montt, de nuevo, hay tantos eventos grandes que uno más, uno menos no cambia, pero yo siempre doy el ejemplo de La Serena de que uno más es superávit gigantesco y uno menos es que no hay agua. Así que espero que les llegue uno. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Creo que hemos hecho hablar harto a René hoy día, así que lo vamos, lo vamos a liberar. Eh, René, como siempre, un agrado escucharte. Muchas gracias a todos por su participación. Estén atentos a nuestra difusión de nuestros próximos webinarios y reiterarte el agradecimiento y a todos por su participación. Que tengan unas buenas tardes y un muy buen día de mañana y Muchas mes y gracias año. también. Solamente quería agregar de que yo también aprendo mucho esto. Les agradezco la invitación. Chao muchachos, que estén muy bien y nos vemos Chao, pronto. chao.